Resulta que ese viejito de la casa, el cerebro reptiliano, sigue siendo el comandante de la energía. Y eso hace que a las personas se les vaya la vida, se gasten la vida, se gasten los meses, se gasten los años atendiendo sus amenazas y que sus inspiraciones, que las tenemos, se queden aplazadas. ¿Cómo podría entonces yo darle valor a esas amenazas? Pues ¿cómo hago para conectarlas? ¿Qué herramientas podríamos decir? Porque yo siento lo que tú dices, todos los emprendedores tenemos amenazas y tú lo mencionabas también viviéndolo como emprendedor, que el inversionista, que el arriendo, que el socio. Son amenazas que hacen que de pronto se nuble un poco ese sueño o esa idealización. ¿Cómo puedo yo darle esa potencia a esa amenaza? ¿Cómo qué herramientas nos puedes dejar para que lo pongamos en práctica? Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas. Para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Como saben, nuestro propósito es generar conversaciones en torno a la salud mental, el emprendimiento, conociendo historias de vida, pero también trayendo expertos que nos compartan herramientas que podamos aplicar en nuestro día a día y nos permitan trabajar en nuestra salud mental. Y ahí tenemos un psicólogo amigo, emprendedor también, que se llama Sebas Uribe. Hace rato estábamos pendientes de esta tertulia y bueno, Sebas, ya se dio. Bienvenido a Tenemos que hablar. Dani, un placer. Para mí es una locura poder estar acá. Me saboreaba esta conversación hace días. Entonces, nada, gracias a vos por la invitación. No, o sea, gracias a vos por aceptarla y por todo lo que has hecho por los emprendedores a partir del OVMO. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa expresión OVMO, pero vámonos a la raíz. Queremos conocer un poquito quién es Sebastián, contarle un poquito a la gente. Dani, mira, yo soy psicólogo, como ya lo dijiste, pero un psicólogo rebelde. Yo me rebelé contra la psicología porque soy un enamorado del comportamiento humano, pero en ese momento cuando estaba estudiando psicología me sentí muy limitado. En ese momento nos planteaban como dos grandes aplicaciones, la parte terapéutica, clínica o organizacional, ¿cierto? Y estar con un tema de selección de personal, clima organizacional, que si bien son bacanísimas y tuve la oportunidad de vivir las dos, me parecía algo muy limitado para hablar de la mente humana. Y eso hizo que yo me saliera a la caja, que me rebelara como contra lo normal. Imagínate un estudiante muy lidioso, pues en el buen sentido, una rebeldía sana, me llevé la psicología al teatro, a temas de ciencia, tecnología e innovación. Y al final toda esa rebeldía me llevó inevitablemente a emprender. En uno de los últimos semestres, no, en el último semestre, en una clase de psicología organizacional, recuerdo que una profesora empezó a hablar del futuro al lugar del trabajo, empezó a hablar de cómo estamos cansados, pues el mundo tiene que cambiar las dinámicas que se crearon en una era preindustrial, industrial, de recorrer largas distancias, de llegar al mismo lugar, sentarse en el mismo puesto, ver a las mismas personas, pero planteaba como la solución el trabajo en casa. Y de hecho ponía unos ejemplos, te estoy hablando hace más o menos 9 años, Ok. de cómo había unas empresas que estaban haciendo como unos pilotos tímidamente de llevar a algunos equipos a que puedan alternarse como en casa y ver así como unos pilotos como con mucha timidez. Y a mí no me sonaba. Yo decía, pero ¿cómo así que el futuro de los lugares de trabajo van a ser las casas? Y en ese momento empiezo a tener conversaciones con los que son hoy mis socios, Santi, un amigo del colegio, y Simón, que lo conocimos posteriormente, y terminamos cofundando Nevo. Una visión de cómo revolucionar y generar una disrupción en la forma como vivimos los lugares de trabajo, diseñando para que tu casa pueda seguir siendo lo que es tu casa
respetar los modelos tradicionales, pero generar una alternativa, un complemento bien bacano para pues, maximizar la experiencia. Entonces eso hizo algo muy especial, Dani, y es crear un psicólogo emprendedor. Eso no es tan común. Nosotros los psicólogos normalmente las dinámicas nos encasillan en, pues en lo que te dije Sí. anteriormente, estamos o en lo académico o en lo organizacional, pero desde puestos muy puntuales o en nuestra clínica, pues en nuestro espacio terapéutico. Pero un psicólogo que le toque la candela de emprender, como que conozco muy pocos. Y eso fue un gran regalo porque normalmente los psicólogos tratamos problemas que muchas veces vemos desde la ventanilla, ¿cierto? Llegan personas con mil problemas, estallados con cosas que probablemente nosotros no vivamos, porque tenemos normalmente vidas más tranquilas. A mí la vida me puso, juepucha, contra todo, o sea, tener inversionistas y tenerle que responder a inversionistas, tener más de, pues hoy ya la noticia es que vamos para más de 90 colaboradores el próximo año, tener que tener socios, tener que pagar un arriendo de 30 millones de pesos y no tener, mejor dicho, ni el 20% de eso a mitad de mes. O sea, una locura. Entonces eso fue muy especial porque fue como basarme en el comportamiento humano y vivir a flor de piel todos los problemas, a encarnar los problemas más intensos. Yo creo que el emprendimiento, si tiene algo, es que intensifica todo, expone a las personas a problemas de muchos niveles y eso me llevó a poder sacar herramientas y crear técnicas y conceptos que me ayudaran a mí a gestionar mi mente en esos boleos y que luego fui transmitiendo y es lo que hoy, a lo que hoy me dedico, ¿cierto? Ya en Nevo tengo unos roles muy desde la cultura, pero realmente casi que el 90% de mi tiempo está ayudarle a personas y equipos de trabajo con estos conceptos que he sacado y que mencionaste uno muy importante que es OPMO. OPMO llega a mí en el momento en que decido conocer los primeros 1000 clientes de Nevo. Un gran porcentaje de esos eran emprendedores y en ese momento, en esas 1000 conversaciones, me doy cuenta de que la mayoría de las personas están bloqueadas. Me contaban sus sueños, me contaban sus inspiraciones, desde el emprendedor que me decía, voy a montar esto, hasta el ejecutivo que me decía, las metas de este año son X, Y, Z, o sea, cualquier cantidad de proyecciones e inspiraciones. Y en Nevo pasa algo muy bonito, es que podemos ser testigos de qué pasa con esas historias. Dani, la tasa de mortalidad de los sueños y los objetivos era altísima. O sea, nos encontramos una población, y yo en esas conversaciones me encontré una población que estaba metida en una dinámica muy reactiva, donde se la pasaban apagando incendios constantemente y por más que soñaran, realmente se les iba la energía manteniendo el bote a flote. Postergaban esas grandes inspiraciones y se dedicaban a atender lo que los amenazaba en el día a día. Entonces yo ahí empecé a entrar ahí, empecé como a entender por qué, cuál es la naturaleza y este juego cerebral que está pasando en las personas y por qué como que pareciera que no estuviéramos diseñados para cumplir nuestros sueños. Entendí algo y más que todo estudiando unos pocos, dentro de esos 1000, habían unos pocos, pues, pero te los puedo decir con nombres y apellidos, o sea, contaditos con las manos, que eran distintos, eran personas y equipos que se cumplían, que lograban trascender ese estado reactivo y pasivo y se mantenían en un estado de proactividad. Empecé a estudiar eso, qué había ahí, me encontré una cosa que te voy a explicar rápidamente, que yo sé que vos conocés con mucha intimidad, pero como para hacer como la introducción rápida y es algo muy sencillo y es lo que yo llamo el estado de opmoción. A nosotros los humanos nos mueven, nos motivan principalmente dos cosas, lo que te resulta inspirador y lo que te resulta amenazante. Lo que te inspira son tus sueños, lo que proyectas, las cosas que te ilusionan, y lo que te amenaza es lo que hoy se vuelve urgente y es la tarjeta de crédito, el jefe, nació mi hijo, pagar el arriendo, todo lo que resulta amenazante. Si bien esas son las dos grandes motivaciones, los dos grandes movilizadores, nuestros cerebros se diseñaron por miles de años para priorizar las amenazas. Nuestros cerebros se diseñaron técnicamente para ser muy sensibles a las amenazas y que sea ese primer motivador, que es mucho más antiguo, es parte del cerebro reptiliano, que imagínate, se llama así porque lo compartimos con los reptiles, y aprendió a eso, a que lo más inteligente
en términos de economía energética es invertir energía en lo que resulta amenazante. Las inspiraciones nacen miles de años después en una especie exclusiva que son los Homo sapiens y en un cerebro totalmente nuevo que es el cerebro prefrontal. Entonces, si bien son las dos grandes motivadores hoy, hay uno muy viejo, muy asentado, y hay uno muy nuevo, yo digo que es como el viejito de la casa y el niño soñador. Resulta que ese viejito de la casa, el cerebro reptiliano, sigue siendo el comandante de la energía. Y eso hace que a las personas se les vaya la vida, se gasten la vida, se gasten los meses, se gasten los años atendiendo sus amenazas y que sus inspiraciones, que las tenemos, Ujú. se queden aplazadas. Tu cerebro, digamos que lo que dice es como, hey, yo me voy a atender las amenazas y si sobra un poco de energía, pues le invertimos un poquito a las inspiraciones. Dani, nunca sobra energía. Siempre, o Pues sea, claro, pues, nunca sobra, parce. O sea, de verdad que se nos va la vida atendiendo las amenazas. Entonces aquí vamos a hablar de un concepto muy especial y es inspiraciones por un lado, algo me inspira, cero amenazante, y otras cosas me amenazan, cero inspiradoras. Cuando eso pasa, ahí te acabo de escribir el estado de la mayoría de los humanos. Sus inspiraciones son muy lindas, pero cero amenazantes, y sus amenazas son muy amenazantes, pero son una pelle, güey. Pues el jefe, la tarjeta de crédito, el arriendo. Lo que conocí en estos personajes, en estos pocos escasos que eran capaces de encontrar estados muy proactivos, perdón, es que por algún motivo sus cerebros eran capaces de juntar estas dos motivaciones. Eran capaces de hacer que sus mayores inspiraciones al mismo tiempo sean sus grandes amenazas y que sus grandes amenazas sean sus más lindas inspiraciones. Y fue un patrón que encontré también en personajes históricos como Magno, Nikola Tesla, Marie Curie, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan. Y es que ellos juntaban estas inspiraciones y estas amenazas. O sea, estas dos motivaciones trabajaban juntas, no las tenían separadas mirando para lados distintos como la mayoría de las personas, sino que las tenían juntas. Y aquí voy a hablar de algo muy clave. Yo creo que yo soy el invitado más peligroso que vos has traído, ¿por qué? Porque porque si bien estamos hablando de salud mental, yo aquí hablo de algo muy clave y son las amenazas. Es muy importante saberse amenazar. Y eso nos lleva a las obsesiones, que normalmente las hemos atribuido a temas que están en contra de la salud mental. Y yo soy un gran amigo de las obsesiones. Pero te digo que soy peligroso porque yo creo que si alguien se metió en este podcast le toca terminar. Porque si se queda a medias, queda como con un cuchillo de sí, sí, doble sí, sí, filo. sí. Las obsesiones son muy importantes, por lo tanto las amenazas son muy importantes en la vida de un emprendedor y de cualquier persona, porque son las negociadoras de la energía, como lo acabé de decir. Yo creí que lo que diferenciaba a los grandes personajes de la historia eran sus inspiraciones. Cuando yo dije, uy, yo quiero saber esta gente proactiva, ¿cómo sueña? ¿Cuál es la calidad de sus sueños? ¿Cómo estamos fallando la mayoría de personas en soñar? Y esta gente, ¿cómo está soñando? ¿Cómo se inspiran? Cuando me fui a revisar sus inspiraciones, son igualitas a las tuyas y a las mías. La diferencia no está en las inspiraciones, Dani, los barrios están llenos de inspiraciones más grandes que las de Tesla y Alejandro Magno juntos. La gente le para bolas a sus inspiraciones, trata de diseñar sus inspiraciones y cuando fallan en perseguir sus sueños, vuelven y revisan sus inspiraciones. Pero la clave está en las amenazas. Lo que diferencia realmente es que nadie le para bolas a sus amenazas, nadie va y revisa sus amenazas. Hay una sobre revisión de las inspiraciones y sobre diseño de las inspiraciones, pero la gente deja las amenazas a merced de las amenazas que te regala el mundo. Y las amenazas que regala el mundo son amenazas de muy bajo nivel. Lo que diferencia a Magno, Tesla, Curie, Ronaldo, Jordan de la mayoría de las personas es que tenían amenazas muy poderosas. Tenían negociadores cerebrales muy poderosos. Estas personas soñaban muy bacano, pero al mismo tiempo se amenazaban muy bacano. Y ahí es donde dirigían la energía. Entonces, eso es un primer llamado y es pilas con tus amenazas. Dime qué te amenaza y yo te diré en quién te vas a convertir. Entonces digo que esto es un cuchillo de doble filo y lo tengo que decir, la diferencia entre los mejores emprendedores que yo he conocido está en el poder de sus amenazas. Hay emprendedores muy inspirados, hay personas muy inspiradas con la idea de emprender,
pero son los que realmente son capaces al mismo tiempo de sentir urgencia, y hay urgencias de muchos niveles, enamorarse de un problema. O sea, el emprendedor que emprende por llenarse de plata está basado en una inspiración, pero cuando sus amenazas son de bajo nivel, al final, ante la adversidad de emprender y la dificultad de emprender, si está pegado solo a una inspiración. Pero quien emprende porque le duele un problema, o sea, porque es que el problema que yo estoy solucionando me toca la piel y o sea, me urgenta, ahí es donde estás poniendo toda tu energía. Entonces, en ese momento aprendí a conectar esas dos cosas y lo llamé el estado de opmoción. El estado de opmoción es cuando algo, un emprendimiento, un proyecto, cualquier cosa, es capaz de inspirarte y amenazarte al mismo tiempo. Cuando eres capaz de juntarlas, encuentras un estado de alianza cerebral en el que tienes el prefrontal, el niño del cerebro, Con el... cogido de la mano del viejito, Qué trabajando a tu favor. Entonces yo hoy me dedico a hacer eso, a hacer que las personas y equipos de trabajo hagan que sus inspiraciones sean altamente amenazantes en el ojo en de el manera buen sentido. equilibrada y que sus amenazas puedan encontrar su inspiración. Porque una amenaza sola es un estado de huida muy pelle, apagar un incendio, y una inspiración sola es un sueño postergado. Una amenaza inspiradora, o sea que yo la emociono porque la vuelvo inspiradora, la emoción es la mezcla entre las dos, es una amenaza que llegó pero que le doy un rumbo y le encuentro una oportunidad. Pero una inspiración que yo amenazo es un nuevo sueño que surge, pero que lo traduzco al idioma de este viejito que tenemos atrás y empezamos a negociar energía. ¿Sabes cómo pues suena muy impresionante, pero cómo podría entonces yo darle valor a esas amenazas? Pues cómo hago para conectarlas, qué herramientas podríamos decir, porque yo siento lo que tú dices, todos los emprendedores tenemos amenazas y tú lo mencionabas también viviéndolo como emprendedor, que el inversionista, que el arriendo, que el socio, son amenazas que hacen que de pronto se nuble un poco ese sueño Ujú. o esa idealización. ¿Cómo puedo yo darle esa potencia a esa amenaza? ¿Cómo qué herramientas nos puedes dejar para que lo pongamos en práctica? Ujú. Mira, la primera es entender el concepto que toda amenaza esconde una inspiración. Si uno parte de esa idea es, toda amenaza, toda crisis esconde un potencial de inspiración, esconde una oportunidad. Lo único que hace falta es encontrarlo. Y si tú, ante la amenaza, te enfocas en la inspiración, vas inmediatamente a dirigir esa energía. O sea, cuando tú estás en un estado de amenaza, tienes a tu cerebro reptiliano disponiendo la información de la energía. Estás como que, hey, aquí vamos a actuar. Si tú eres capaz en ese momento que tienes toda la gasolina disponible, enfocarte en la inspiración, enfocarte en una oportunidad que eso traiga, inmediatamente le vas a dar rumbo y puedes hacer saltos cuánticos. Te voy a poner un ejemplo. Un problema en pareja. Entras en una crisis grande en pareja. Vos tenés y tu pareja tienen dos opciones. Transitar esa amenaza como una amenaza y es, uy, qué mierdero y apaguemos este incendio y ya, huyamos de esto. O pueden preguntarse, ¿cómo esta amenaza, cómo esta crisis entre los dos puede esconder una nueva y mejorada versión de nosotros mismos? ¿Cómo nos podemos parar sobre esta amenaza para encontrar una relación con mejor comunicación, conociéndonos más, fortaleciendo un montón de cosas? Entonces, si te das cuenta, toda amenaza esconde, es un llamado de hecho a una nueva versión de uno mismo. Además de que eso es muy importante y es que cerebralmente pasa algo muy clave en el momento de amenaza. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen nuestros cerebros de aprender y de adoptar conocimiento. Las neurociencias están apenas descubriendo, es un descubrimiento muy nuevo en las neurociencias y esto es clave. Y es que en el momento de mayor neuroplasticidad, el momento en que tu cerebro más está aprendiendo, es cuando fracasas, cuando erras o cuando estás en un momento de amenaza. Claro, tiene mucho sentido. Cuando tu cerebro dice que tiene que adoptar y aprender de una situación, pues cuando está en una crisis, cuando se equivocó, cuando erró, cuando está en una amenaza. En ese momento, tu cerebro despierta toda la acetilcolina, que son todos los neurotransmisores encargados del aprendizaje, como queriendo decir, en esta situación yo debo aprender. En ese momento, cuando vos fracasás, erras o estás ante una amenaza, cuando tu cerebro está como una esponja con todos sus neurotransmisores queriendo adoptar un aprendizaje, ¿cómo nos hablamos en ese momento? No, qué cagada,
Yo Que no eso sirvo no es para bueno. nada, ¿para qué emprendí? No lo voy a volver a hacer, ¿quién me metió en esto? No voy a volver a hablar, no voy a volver a proponer. O sea, nos volvemos nuestro peor enemigo. Claro, entonces en el momento más amenazante, que es cuando tu cerebro está aprendiendo, nos enfocamos en la amenaza, nos enfocamos en los guiones más tóxicos y es tu cerebro aprendiendo de eso. Y eso que aprendió ahí es lo que va a replicar en el futuro. Entonces, cuando estés próximo a una situación similar, tu cerebro que aprendió de una manera increíble en ese pasado, ¿qué va a hacer? No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a invertir ni un peso en esto, no vuelvo a emprender. En cambio, si vos ante tu primer fracaso, por ejemplo, que los emprendedores nos toca fracasar varias veces, en ese momento de aprendizaje, en ese momento de amenaza, te enfocas en la oportunidad y entendés que tu cerebro está aprendiendo de una manera espectacular, tal vez la mayor neuroplasticidad que se genera cerebralmente, y aprovechas para meter los comandos más poderosos, para hablarte de una forma poderosa, para enfocarte en cómo esto está desbloqueando una nueva versión de ti, o sea, enfocarte en la inspiración y en la oportunidad, tu cerebro, estás formando un cerebro poderosísimo y estás creando una versión de ti que te está haciendo un salto cuántico. O sea, las neurociencias hablan de saltos cuánticos, literalmente, porque estás metiéndole comandos en un momento de mucho aprendizaje cerebral. Entonces ahí te pongo un ejemplo de cómo podemos ante las amenazas. Yo siempre lo he dicho, en el momento de mayor amenaza es donde más foco hay que tener en la inspiración. Y en el momento de mayor inspiración es donde más foco hay que tener en la amenaza. Siempre juntas, solo funcionan bien juntas. De nuevo, porque una amenaza sola es un estado de huida sin sentido y una inspiración sola es un sueño postergado. Cuando vos amenazas tus inspiraciones, negocias energía hacia ellas y cuando inspiras tus amenazas, le estás dando rumbo a toda esa disponibilidad energética. Wow, Sebas, impresionante. Me gusta mucho eso porque le da como un resignificado al fracaso, ¿cierto? Como que uno ya lo empieza a ver es como algo muy poderoso y no como normalmente pasa es darse látigo a uno, sino que "Ey, como esto me potencia". Sebas, ahorita también hablabas pues que habías podido como entender y analizar diferentes emprendedores con los que has conversado y también me contabas como en el tras bambalinas que esto te ha ayudado como a segmentar un poco y entender como esos obmotipos Ujú. de, de los emprendedores. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Esto es una información muy especial. Esta es la primera vez o sea, las personas que escuchen esto van a ser los primeros en conocer esta información y es el avance de OPMO. Una vez entendimos OPMO, el estado de opmoción, que es el estado de inspiración y amenaza al tiempo, espectacular, momento cerebral y alianza cerebral, yo descubrí que no a todos nos amenaza lo mismo. Cuando empecé a encontrar y a buscar el estado de opmoción de las personas, me di cuenta que tu sistema de amenazas era muy distinto al mío y el mío al de María Clara. Y en ese momento me atreví a crear como unos corrales, como que a ver, hey, si yo pudiera tipificar los sistemas de amenazas, ¿cuántas categorías me dan? Y cómo esto es supremamente relevante para que cada quien encuentre su estado de opmoción. Cuando tú conoces tus sistemas de amenazas, conoces tu potencial de inspiración y de inspirarlas y encuentras tus estados más proactivos. Llegué a 4 opmotipos o 4, digamos, como posturas que te regalan diferentes naturaleza de amenazas. Sí, Cada opmotipo compite contra algo distinto. El opmotipo número 1 compite contra el mundo, ¿cierto? Su mayor amenaza es el mundo como una totalidad, porque es un opmotipo, es un tipo de postura cognitiva en el que yo soy uno y la realidad está totalmente separada de mí. Por lo tanto, está en lucha constante y en competencia con eso que es el mundo que es tan diferente de mí. Es un opmotipo muy reactivo, muy víctima, lo que pase o no pase es del mundo, le echa la culpa todo afuera y está como peleando contra el mundo que es tan distinto a mí. Desconfía de todo, le cuesta generar relaciones porque, de nuevo, está aquí en un espectro de separación. ok. Luego sigue el opmotipo 2 que logra como vincularse un poco más con el mundo. Es como, ya no soy yo contra el mundo, sino que yo soy parte de algunas cosas del mundo en contra de otras. Entonces este opmotipo compite contra el otro. Y es un opmotipo que está en el juego de la competencia, o sea, su amenaza. Si bien al uno lo amenaza el mundo, al dos lo amenaza el otro. Se vincula, soy parte de algunos,
pero en contra de lo demás. Entonces es alguien que busca la admiración, que busca la competencia, que tenés vos que no tengo yo, ¿cierto? Como que todo el tiempo así, como en pro del estatus, de la admiración. Y sus amenazas vienen de ahí, vienen de ganar más dinero que el otro, tener una startup más grande que el otro, o sea, se mueve Ujú. principalmente por esas amenazas que vienen de la mirada del otro o de ganarle al otro. Luego están otra postura cognitiva que se vincula un poco más con la realidad, se siente un poco más conectado, ya sabe que todos somos como medio uno mismo, y es el logotipo número 3 que empieza a competir es consigo mismo. Entonces, el que compite contra el mundo, el que Sí. compite contra el otro y el que compite contra sí mismo. Es un logotipo muy lindo porque al final se vuelve él mismo su propia fuente de amenazas. Al uno las amenazas se las regala al mundo, al dos también de alguna manera se las regala al otro. En cambio, a partir del logotipo 3 las amenazas te las impones vos mismo, sos vos mismo con vos mismo. Es un logotipo muy lindo, pero tiene un reto muy grande y es una autocrítica brutal. O sea, el logotipo 3 se tira un latigazo brutal porque como él está compitiendo consigo mismo, principalmente tiene un reto mucho de autoexigencia. Se autoexige mucho, se autoexige mucho. Y ya luego está un espectro de conexión total con la realidad que nos entra en el logotipo 4 y es un logotipo que ya no le gusta competir, sino que está tan conectado con la realidad que coopera con la realidad. Entonces, el que compite contra el mundo, Ujú. el que compite contra el otro, el que compite contra sí mismo y el que no le gusta competir sino cooperar. Todos son espectros de qué tan desconectado o conectado te sentís con la realidad. Y según esa postura donde te ubiques, es donde develas tus amenazas. Mira que son amenazas muy distintas. Entonces no es lo mismo un emprendedor que crea una startup con la visión de competir contra sí mismo que un emprendedor que está parado sobre la visión de competir contra el otro, ¿cierto? Que creo que ahí están los emprendedores Sí, principalmente. total. Y tienen retos distintos. Ahora, te voy a decir una cosa muy bonita para que la gente entienda de dónde salen los opmotipos y por qué todos tenemos de todos. Y cada opmotipo es un traje diseñado para un momento de la vida. En la primera infancia, Apolo debe estar en este momento en su opmotipo número 1. Todos nacemos en ese opmotipo 1, en el que nos diferenciamos totalmente de la realidad. Nosotros primero nacemos unos con la realidad, por eso los niños se meten cosas a la boca, porque ellos todavía no saben diferenciar hasta dónde llegan ellos y en dónde empieza el mundo, como acá me duele, aquí no me duele, y rápidamente empiezan a darse cuenta que hey, hasta aquí soy yo y de aquí para allá es el mundo. Entonces es un espectro muy desconectado, muy necesario en esa edad, Sí. pero como que yo estoy interactuando con un mundo donde tengo hambre, lloro y me ponen una tetica en la boca, tengo frío, lloro y algo pasa en el mundo que me acobijan. Lo que pase o no pase depende del mundo, ¿cierto? Entonces mira que es una conexión total y ese niño estás compitiendo como contra el mundo. Rápidamente uno pasa al homotipo número 2 y es que Apolo próximamente va a empezar a diferenciar y se va a dar cuenta de que yo no soy yo y ese es el mundo y pasa algo con el mundo, sino que yo soy uno con algunas cosas del mundo. Yo soy a mamá, papá, hermanos, primos. Entonces, rápidamente, cuando algo en la realidad se vincula conmigo y me genera confianza, me doy cuenta de que yo soy parte de algunas cosas del mundo, pero en contra de otras. O sea, mamá, papá, pero en contra del resto, ¿cierto? Y ese opmotipo nos acompaña mucho tiempo. Yo diría que es de los opmotipos más largos. En la infancia secundaria, pues como en la infancia posterior y en la adolescencia. Por Ok. eso no sé si has visto que la adolescencia Sí, ya, es ese juego de la mirada del otro, de la competir. competencia, de la admiración, de quién tiene la novia más bonita, si se viste más bacano. De hecho, uno pasa al mundo académico muy en el opmotipo 2. Es quién tiene la mejor nota, a quién admiran más. Muy amigo de unos, pero bullying a los otros, ¿cierto? Me caes muy bien o me caes muy mal. Estás conmigo o estás contra mí. Mira que toda la Sí, sí, amenaza es sí. el otro. Rápidamente en el mundo laboral, que mucha gente entra en el opmotipo, hay mucha gente en el mundo laboral en el opmotipo que siguen Sí. en quién tiene más salario, quién tiene el mejor puesto, todo en pro de la mirada del otro, pasan al opmotipo 3. Y el opmotipo 3 es el que se da cuenta que ese juego ya no pesa.
qué huevonada estar pendiente de ganarle al otro el mejor salario, sino de en quién me quiero convertir yo para mí. Entonces el Ogmotipo 3 empieza a tomar decisiones muy contraintuitivas para el 2. Vos al 2 le propones un salariazo y un puestazo y te lo acepta si me da estatus y bienes que aumenten mi admiración y mi competencia, va. El Ogmotipo 3 empieza a decir, no, yo rechazo ese salariazo de puestazo y me voy por la mitad de la plata a trabajar en esto porque es que esto me llena. Entonces, Cambia mira la la... belleza. Sí, sí, sí. El Ogmotipo 3 persigue a sí mismo, compite contra sí mismo, pero acordate que cuando pasa del 2 al 3 se arrastra esa competencia que antes tenía contra el otro y se la traga a sí mismo. Con uno mismo. Entonces, ojo, es muy lindo porque empieza a pulsionar hacia sus ideales, pero también se vuelve su peor enemigo, porque empieza a darse látigo y hay una autoexigencia muy linda casi que cuando entra en el 3, cuando ya uno se centra en su 3 y aprende a competir contra uno mismo de manera empática y con un diálogo interno sano, es un opmotipo hermoso. Yo diría que los opmotipo 3 son los que ocupan los mayores cargos de las compañías, liderazgo, porque se habilitan a trabajar en equipo. El opmotipo 2, y he trabajado con muchas compañías últimamente que nos hemos encontrado un reto y es personas, jefes, que tienen personas a cargo y siguen en su opmotipo 2. Y es un jefe muy complicado, porque es el jefe rosquero, amigo de unos, Y pero en contra contra... del otro. Como el 2 compite contra el otro, cuando la gente que ellos lideran brillan, se cagan del susto. Y no les gusta, se mueren del susto cuando alguien brilla y lo quiere, porque claro, si mi competencia es el otro, este me va a venir a quitar el puesto. Claro. El homotipo 2 se lleva los créditos, exagera y enaltece sus logros y minimiza y esconde sus fracasos, porque todo es en pro de su estatus. Entonces, hoy hay un gran reto en las compañías que yo lo estoy manejando y es, hey, si usted tiene un líder en el homotipo 2, venga, empujémoslo para que cambie de postura cognitiva, porque el homotipo 3, al empezar a competir contra sí mismo, ya le gusta que el otro brille, ya como la competencia no es el otro, Ujú. le gusta que el otro crezca, se habilita a tener mejores relaciones. Entonces crece muy lindo, pero también se enclaustra. Cuando te digo que hay jefes que siguen en el 2, es la magia del enclaustramiento, ¿cierto? Y es que te voy a contar cómo van enclaustrando cada uno. El tipo 1, si bien te dije que era para Apolo y que Apolo, que es tu hijo, debería de rápidamente pasar al 2, resulta que hay gente que se queda en el 1. Hay gente que pasa a la adolescencia y adultez. ¿Esto por qué se da? Recordemos que el Ocmotipo 1 está compitiendo contra el mundo, una fase muy importante en esa etapa de la vida, pero hay condiciones en las que ese mundo, acordate que lo que pasa del 1 al 2 es que algo del mundo se siente confiable. Ok. Entonces yo me vinculo, yo no soy yo contra el mundo, sino que es que yo soy uno con mi mamá, yo soy uno con mi papá, en contra de todo lo otro, pero yo soy amigo de algunos. Hay situaciones muy complejas donde hay ausencias, donde estás en la edad de Apolo y tu papá y tu mamá te alimentan, pero también hay violencia o hay ausencias. Ujú. Entonces hay ambivalencia. Entonces no, yo no logro vincularme y generar confianza 100% con algo de la realidad. Entonces prefiero quedarme o por sobreprotección. Papás y mamás que sobreprotegen al niño, que siguen convirtiéndose en ese mundo asistencial que no le dan competencia. Acordate que lo que pasa al 1 al 2 es que me vinculo con unos contra otros y compito. O sea, hey, me tengo que ganar la admiración, tengo que ganarle a mi hermanito. Pero si me sobreasisten, me Ya dejan no. aislado. El mundo me asiste. O, o es ausente y o sea, me quedo separado por sobreasistencia o por ambivalencia. Y hay gente hoy adulta que convive, que se queda en el homotipo 1. Entonces, hoy en las organizaciones y en el día a día tenemos personas que son separadas de la realidad, Dani. Víctimas, lo que pase o no pase, se lo culpan afuera, reactivos, se mantienen en el corto plazo, sobreviviendo. Son personas que se les dificulta mucho crecer en muchos ámbitos porque están siendo víctimas de todo, víctimas de todo. O sea, lo que pase o no pase es culpa del mundo.
El enclaustramiento del 2, quienes pasan al 2 pero se enclaustran en el 2, ya te lo conté, y es el típico Claro. jefe que debería estar ya compitiendo consigo mismo, pero Pero sigue en el sigue. juego. Entonces, se estancan muchas veces porque puede que logren crecer por su mentalidad de competencia, pero no tienen buenas relaciones con la mayoría de la gente, son rosqueros, se quieren llevar el crédito, todo. Mira qué belleza el enclaustramiento del 3. Cuando pasas al 3 y competes contigo mismo, que nace la Ujú. autoexigencia, pero lo puedes equilibrar y son los que ocupan normalmente los cargos más de liderazgo. ¿Por qué lo digo? Porque eso te habilita, ¿cierto? Como que cada tipo, cada espectro de conciencia te va habilitando. Sí. Pero también se enclaustran. Y es el típico papá o mamá o ejecutivo, ¿cierto? Que toda la vida emprendió, que montó empresa, el empresario, que ya la vida lo está llamando a lo como tipo 4, que ya la vida le está diciendo, hey, deje de Ya. competir. Los hijos le dicen, papá, mamá, solta, danos a esta nueva generación la Que pelota. descanse. Y nada, nada. Es el típico papá que acumula y no se regala un viaje. Y la familia le dice, pero hey, pero veníamos para San Andrés a pasar bueno. Y es capaz de mandar a la familia para San Andrés y se queda al pie del cañón. Trabajando. Ese es el enclaustramiento del 3, el que no es capaz De de soltar. salirse y la vida al final la vida te está El que llamando al te 4. una enfermedad o algo que lo manda a descansar para que lo obligue a salir a. Claro. O que lo jubilan, ahí te hablé del empresario, Claro. pero el que lo jubilan y se seca, lo Claro. jubilan y se muere, Ok. porque no es capaz de recibir la invitación del tipo 4, que es deje de competir y dedíquese a vivir experiencias enriquecedoras. El tipo 4 ya se da cuenta de que no vinimos a este mundo ni a competir contra el mundo, ni a competir contra el otro, ni siquiera conmigo mismo. El tipo 4 es un espectro de conciencia que te dice, hey, estamos aquí para cooperar y experimentarnos y vivir experiencias enriquecedoras. El Homo tipo 4 Motivación. empieza a disfrutarse un libro, el Homo tipo 4 empieza a disfrutarse una conversación y debería de ser el llamado para pasarse. Ahora, si bien te puse los homotipos como un traje en cada momento de la vida, la magia está en lo que te digo, en que no sucede así, sino que hay enclaustramiento, entonces hay personas de 50 años que siguen en el homotipo, entonces estamos interactuando con todos los homotipos al mismo tiempo, y es más, nosotros mismos fluctuamos entre ellos. Si bien vos vas avanzando, vos podés habitar en ciertos momentos en Claro. otros. O sea, yo puedo ser homotipo 3 y estar compitiendo contra mí mismo, pero vos me das una pala de pádel, me metes a una cancha de pádel y Y yo empezás a competir contra todo el mundo. mato y como el muerto. O, Claro. por ejemplo, en estos días me pasó, ya te voy a decir cuál es mi homotipo, que también es un tema muy bacano, es que no solo hay retos por enclaustramiento, sino por adelantamiento. Y eso está pasando mucho. Cada vez las nuevas generaciones se adelantan más al homotipo 4 y eso está generando muchos retos. Pero, por ejemplo, yo siendo un homotipo ya más avanzado, en estos días mis papás estaban planeando un paseo a Santa Marta. Yo tengo 32 años, un tipo que ya es independiente, y mis papás me empezaron a cobrar el paseo. Y yo como, uy, ¿Cómo así que me ¿cómo están así que me van cobrando? a cobrar? Claro, yo en ese momento, los papás despiertan mucho el homotipo 1 de todo el mundo, porque como fueron ese primer mundo para Uno uno, siente que lo van a cuidar toda la vida. y yo me tuve que revolcar, y yo me tuve que sacudir y decir, pero Sebas, vení, eso es muy como tipo uno, ¿cómo así que vos con 32 años? Total. Pues como con esa, como triste que porque no te Porque van te a están invitar al cobrando, paseo, sí. pues una, apropiate. Entonces, o yo me monto a un carro, Dani, y para mí la calle es como tipo uno. O sea, es uno contra el mundo. Yo siento como que yo no veo como al del lado, sino que Ujú. yo siento que es como todo el mundo en contra. Pues estoy poniendo Sí, ejemplos, sí, pero ¿cierto? me Como encanta que los utilices porque eso nos ayuda a aterrizar, que exacto. cada uno se empiece como a identificar en esa Si herramienta. bien tú tienes un centro, porque es un espectro de conciencia, qué tan conectado te sientes con la Claro. realidad, o muy desconectado, conectado con unos en contra de otros, más conectado y estás es con vos mismo, o hiperconectado. Te voy a hablar del el adelantamiento, que esto es muy importante. Yo soy un homotipo 4 adelantado, como precoz, ¿cierto? Ok. Como son espectros de conciencia, es la capacidad de qué tan conectado te sientes con la realidad. Hoy estamos accediendo a mucha información que rápidamente nos lleva a ese espectro cognitivo. O sea, rápidamente las nuevas generaciones y nosotros que estamos como, nos estamos adelantando al tipo 4. O sea, rápidamente nos estamos dando cuenta de que no estamos aquí para competir.
de que estamos conectados con la realidad y que lo más importante es vivir experiencias enriquecedoras, disfrutar este paso por la vida, pero resulta que el sistema está diseñado para competir. El gran, lo protagonista, o sea, el sistema es muy como tipo 1 y 2, si te das cuenta, todo es la comparación del otro, ta, ta, ta. Entonces el sistema tiene un nivel de conciencia un poco más bajo, ¿cierto? Y cuando vos te adelantas al tipo 4, por ejemplo, Apolo, con esos papás que tiene, probablemente desde muy temprana edad se va a dar cuenta de eso, pero cuando le presentamos el sistema, cuando le decimos, vea lo que usted tiene que jugar, se decepciona, porque dice, yo tengo que salir a ganarle a alguien, Tengo que yo competir. tengo que salir a meterme en una universidad para competir, para venderle algo a alguien, me toca ganarle al otro, yo creo una teoría como Opmo, y a mí me dicen, es que tenés que competirle a X, Y, Z, y yo soy como, es que por mí yo regalaba esto. ¿Sí me entendés? Entonces, el adelantamiento del Opmotipo 4 está generando decepciones. El Opmotipo 4 es un Opmotipo que usted tiene que ganar. Acordate que es cuando yo Ya jugué descendiste. y ya me puedo desescalar, puedo ya dejar la competencia. Entiendo. Pero cuando te adelantas, no quieres competir, pero te toca competir, porque estás en un sistema Que te que está obliga. diseñado para competir. Entonces diría que en el Opmotipo 4 están los mayores suicidios, están los mayores talentos desperdiciados, hay mucha adicción, los mayores artistas decepcionados. El Opmotipo 4 es un espectro muy conectado, gente muy conectada con la realidad, pero que se decepciona del mundo en el que estamos. Entonces es muy importante esta información que yo estoy dando en este momento, Wow, o sea, no, gracias. porque pararse sobre cada opmotipo es entender en dónde estoy parado y cada opmotipo me está regalando mis amenazas. Entonces mi amenaza es el mundo y yo estoy en contra del mundo siendo reactivo totalmente. Mi amenaza es el otro y estoy en el juego de cuánto vendió este, quién tiene el mejor carro, para dónde se pasó, dónde puso a estudiar a sus hijos. Y ahí están tus amenazas, ahí está tu energía. O mi competencia soy yo mismo y compito contra mí mismo, que me parece un tipo lindo en este mundo, pero ahí arranca el látigo que me doy entonces. O yo soy un 4 que todavía no tengo la edad para ser un 4 pues Me frustra un poco la o sea, realidad. me toca jugar al sistema y todavía me toca jugarlo, pero entonces me toca aprender elegantemente. Yo hoy le estoy enseñando a los 4 a que jueguen elegantemente al mundo. El 4 aprende a jugar elegantemente al mundo a través del 3. Cuando el 4 aprende a competir contra sí mismo, a entender que puede dar Logra mucho, entrar en esa dinámica. el 3 le enseña al 4 a jugar elegantemente al mundo. Pero ojo a esto, eso es un círculo. Cuando el 4 no aprende a jugar al mundo desde el 3, salta al 1, se vuelve víctima, se vuelve... Entonces, imagínate a alguien bien hiperconectado. Es que el sueño del 4, Dani, es irse a Santa Elena, a tener una granjita o viajar por el mundo. Es que el 4 busca vivir experiencias enriquecedoras. Pero si no aprende a jugarlo a través del 3, le toca ser reactivo y jugarlo a través del 1. Y padece, o sea, el 1 padece el mundo por desconexión y el 4 padece el mundo por hiperconexión. No, impresionante, sí. Entonces, ahí te juego, esto es muy poquito tiempo para No, explicar total, esto. total. Inclusive, pues digamos que nuestro propósito, pues es dejar la herramienta, explicarla, pero obviamente, parce, los que quieran profundizar, ya saben que contigo, y creo que es una herramienta muy bonita y muy poderosa. Y Muy te poderoso. agradecemos mucho, Sebas, por compartirla. Creo que nos da mucha luz, que nos puede servir para trabajar en nuestra salud mental, para entender muchas cosas de nuestra salud mental, nuestras dinámicas, nuestra relación con el mundo, con los demás, con uno mismo. Y nada, pues invitarlos a, de pronto si hay alguno interesado, pues que te escriba, que te conecte, porque siento que es una herramienta que les puede ayudar mucho a todos y por eso pues esa era la idea que estuvieras hoy acá. Así que muchas, muchas gracias por compartirlo, gratitud por lo que haces, por lo que has hecho y de verdad recontra recomendado. Un placer, no me crean nada de lo que dije, ¿cierto? Lo digo con mucha responsabilidad también. No, Estoy total, aprendiendo, total. pero es bacanísimo meterse en este mundo de la mente y entender los sistemas de amenazas e inspiraciones. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Editas Ujú. y bueno, hasta un próximo capítulo. Gracias.